Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio, Salve María. Y el día de hoy tenemos una alegría, en realidad dos alegrías muy grandes. La primera es de estar aquí con nuestro queridísimo Padre Fernando Gioia, que es nuestro superior aquí en El Salvador, provincial de Centroamérica. Y es una alegría enorme tenerlo aquí entre nosotros, que ustedes puedan escucharlo también. Salve María, Padre Fernando, bienvenido. Salve María, muchas gracias. No digo por invitación porque somos de la casa concretamente, pero digo muchas gracias por invitarme para este tema tan interesante. Que es justamente la segunda alegría, que la verdad yo la pondría de primero, pero tenía que presentar al Padre antes, que es la alegría de poder hablar de nuestra mamá, de nuestra madre. Porque doña Lucilia, que es el tema del día de hoy, podríamos decir que para los heraldos del Evangelio, nosotros la consideramos como nuestra mamá. Una vez que ya fue la mamá del Dr. Plinio, el inspirador de nuestro fundador, y que a la manera de como los salesianos consideran a mamá Margarita, y es una alegría poder hablar de ella. Y sobre todo, poder tener aquí entre nosotros a una persona que la conoció personalmente. Así que bueno, Padre Fernando, yo me estoy muriendo de ansias también de que usted nos cuente un poco cómo fue que usted conoció a doña Lucilia. Ya empezar el podcast directo, sí, con todo. Uno piensa que esa frase tan especial que se puede decir, yo la conocí. Es decir, yo la conocí, ¿cómo yo la conocí? Bueno, la conocí porque yo tengo casi 78 años, por tanto, era un joven de 21 años cuando tuve la alegría, la gracia, el don de Dios, la bondad del Dr. Plinio de poder acercarme y conocer a su señora madre. Pero era una coincidencia de circunstancias, en las circunstancias del momento. El Dr. Plinio hacia fines del 67 tuvo una crisis de diabetes, en la cual le produjo una operación en el pie, en los dedos del pie, así muy delicada, que lo retuvo, lo enclaustró, digamos, en su propio hogar. Y entonces no había reuniones, no había nada. No sé, y en aquellos tiempos era incipiente. En el exterior había poquitísimos grupos, 2 grupos, 3, si no me equivoco, sí, 3. Argentina, Chile y Uruguay, y viajaban poco. Viajaban en aquellos tiempos en avión con hélice y no había todavía buses que viajasen en grandes distancias, eran más de 3.000 kilómetros. Y estando en Brasil, digamos que don de Dios, no sé, francamente no sabría decir la razón o el por qué. Yo estaba con un conjunto de jóvenes que vienen de una semana de formación y yo el mayor, 21 años era el mayor, imagínense, todos eran 17, 18, 15 años tal vez, era el mayor y me invitaron, me llevaron a la casa de doña Lucilia, porque doña Lucilia vivía, por tanto era la casa de doña Lucilia, no la casa del Dr. Plinio. En esas circunstancias encontramos a esta señora maravillosa que está aquí, este cuadro que está aquí, por ejemplo, debe tener 44 años más o menos. Qué bárbaro. Es un cuadro en aquellos tiempos, de año 1980. Dr. Plinio no dejaba difundir fotos de esa medida, nunca. Dr. Plinio no, imagínense cómo Dr. Plinio fue cauto en eso, no dejaba, y yo la mandé para que la tocara, que la tocara el Dr. Plinio. Y el doctor cuando vi, y como él consiguió que una foto así tan grande, digo, no, Dr. Plinio, usted se la autorizó en esas autorizaciones. Bueno, ahí sí, el Dr. Plinio la tocó, etcétera, además la foto, y me acompaña la foto y doña Lucilia. Pero me acompaña, ¿por qué? Porque por ese relacionamiento yo puedo decir que el haberla conocido personalmente, no quiere decir que los que no la conocieron personalmente no tengan un relacionamiento más profundo que lo pueda tener yo, pero como que marcó en mí, así como una relación hijo-madre, como dice usted, sí, con doña Lucilia. Entonces se iba a la casa del Dr. Plinio, era un apartamento de una amplitud grande, digamos, no gigantesca, en un barrio muy bonito, digamos, pero un apartamento de los años 60, 70, no sé cuánto, una cosa así por el estilo. Y entonces el primer momento fue conocerla
fue el más impactante, diría yo, que estábamos con otro joven chileno, éramos dos, y yo no me acuerdo si era Monseñor Juan Clau o quién es que se nos estaba presentando. Estaba doña Lucila siempre en silla de ruedas, como muchas de las fotos que los... Ella ya tenía 92 años. Tenía 92 años, o sea, yo la conocí en enero del 68, ella falleció en abril del 68. Wow. O sea, y nos la presentaron en una de las salas, en un salón azul, uno de los salones que tenía que tiene el apartamento, la sala de los sillones, azul porque los sillones eran de color azul, estofado, como se llama, una pana azulada, ¿no? Y ahí la presentaron. Estos jóvenes que están aquí, tenía que hablar un poquito fuerte, porque como estaba la audición, 92 años, vienen detrás de la cordillera de los Andes, detrás de el Río de la Plata, para visitar a Seufilo, a su hijo, el doctor Plinio. Y entonces ahí le dijo, ¿por qué no nos cuenta algo? Ella, muy quietita, muy cauta, muy tranquilizante. Era una mujer, digamos, que transmitía tranquilidad, transmitía paz, transmitía... Y usted calcula un joven de 21 años de aquellos tiempos, quedaba impactado, y ella comenzó a contar un hecho. Oye, ¿cuándo le dio una preocupación al doctor Plinio? Y ella contó ese hecho, que tal vez algunos seguidores lo conocen, pero que el hecho de que de pronto el doctor Plinio había, la Fräulein, la encargada, la niñera, como diríamos, estaba, ¿dónde está Plinio? ¿Dónde está el niño? Fue a preguntarle a doña Lucilia, no está aquí, voy a doña Lucilia, pues seguro está con ella. Y no estaba con ella. Ahí buscaron, ¿dónde está? Ahí descubrieron que estaba ¿dónde? Estaba en una cornisa del primer piso, creo que era, dormidito. Entonces doña Lucilia inmediatamente hizo, traigan unas cobijas y con varias empleadas por si se iba a caer, y ella fue tranquilita, quietita, hasta que lo agarró. Y le dije, Filio, ¿por qué hizo esto aquí? ¿Qué lugar? Si usted tiene cama o lugar, sillones para descansar. No, mamá, yo llegué aquí, sentí sueño y me puse a dormir. Y doña Lucía lo contó, eso, con tiene una voz cristalina, suave y bajita, porque claro, a los 92 años, pero lo que más me impresionó es que después de contar y hablar, ella quedó mirándome a los ojos, así como yo estuviera mirándolo a usted, o como yo estuviera mirando, no sé, ¿dónde está la cámara ahí? Mirando así fijo, ojo a los ojos. Y yo decía, ay, ¿por qué esta señora me mira tan así? ¿Qué profundidad? Y el otro primo contaba que muchas veces cuando ella contaba una historia, como que con la mirada continuaba la historia. La mirada, que cada vez que veo este cuadriño, esta foto, la mirada de doña Lucila, que todos estarán viendo, tiene una profundidad, transmite una paz impresionante. Sí. Después tenía la gracia también estaba ahí, estaba en el apartamento de ella. ¿Y ahora qué va a pasar? Ella, doña Lucila, recibía a los mayores del grupo en aquel tiempo en su casa en el momento del almuerzo y la cena. Como no había reunión, el Obvio fue un hombre de gran profundidad y gran producción intelectual. Pero no es un productor intelectual que escribe, te escribe un libro citando, no. La capacidad, un don de Dios de hablar de los más variados temas relacionados con la fe católica, con la Iglesia Católica, que impresionante. Entonces, en las comidas eran prácticamente reuniones o conversaciones de temas elevados. Y doña Lucilia, la ama de casa, pobrecita, ella entraba hacia el postre. Y nosotros, humildes pecadores, digamos, teníamos la gracia de entrar inmediatamente después, atrás de ella, en el escritorio donde estaba comiendo el otro primo. Y ahí el otro primo la recibía, oh mamá, y bien fuerte, porque yo no oía, decía, qué alegría que está la señora aquí, que Seufilo la deja sozinha, la deja solita, está aquí, y todo eso ahí. Y ahí doña Lucila quedaba y seguía la reunión, y a veces el otro primo la comentaba. Por ejemplo, una vez, fueron varios días, bendito sea Dios, 7, 8, 10 días en que uno tenía oportunidad de ver ese diálogo, porque ese es otro aspecto muy importante, el diálogo, el relacionamiento en público, digamos, porque estábamos nosotros, del otro primo con doña Lucila, el amor que transmitía él de hijo a una madre que lo protegió, una madre que lo formó, una madre que tuvo ese don de ser la madre del otro primo, de un inspirador de movimiento de tal porte como el Monseñor fundó después los Heraldos del Evangelio.
Y ahí una vez ella entró después, no sé por qué entró después, estaban pasando unas músicas, en aquellos tiempos eran grabador con esas cintas que giraba, la marcha de Duque de Noailles, una marcha bonita, que esto con flautines y flautas y qué sé yo, muy bonita, una marcha francesa. Y cuando entró el otro vio la comentó, dijo, es curioso, ella está encantada con la música que están pasando. Otro momento también que había, a veces iba un obispo amigo, justo coincidentemente fue, bendito sea Dios, amigo del otro Plinio, y le pedía si que podía celebrar misa, evidentemente celebraba misa para él y doña Lucilia, obviamente él quería para doña Lucilia. Porque don Ciro no tenía condiciones, ¿sí? De 92 años, ir a una iglesia a escuchar misa no tenía condiciones. Claro. Y el doctor Plinio por la operación tampoco, ¿no? Tampoco, Entonces era su única oportunidad. Pero mire, le decían a doña Lucilia, va a haber misa, monseñor va a celebrar misa. Ella tomaba el té, tipo las 4 de la tarde, y ahí hacía cuestión que la llevasen a la sala, que es una sala contigua a esta sala de sillones azules, y la pasaban de la silla de ruedas a un sillón con apoyabrazos. Se quedaba 2-3 horas antes preparándose para Qué las impresionante. Qué devoción. misas. Y ahí una de las cosas que más impresionó, me tocó en varias, 2 o 3 oportunidades esas misas, bueno, estaba el obispo pasaba 2 o 3 días y se iba. Que Don Pío llegaba, era impresionante, ¿no? Ella estaba sentadita con unas manos de una pureza, de una pulcritud, una cosa de ángel, las manos de ángel. Y enroscado tenía el rosario, apoyado. Y el obispo venía y le golpeaba la mano, le decía, mamá, ¿cómo está la señora? Y le golpeaba la mano, así, unos cariños le hacía, como diciendo, ¿y por qué? Después vamos a ver por qué. Porque esos cariños del doctor Plinio con respecto a ella, a la madre, dice, bueno, es la madre, tiene una profundidad de ver una mujer sufridora, con una vocación que el doctor Pío veía que era impresionante, sufrida en el aislamiento. Y ese aislamiento tenía íntima relación de ella haber dicho un no al mundo revolucionario que venía. Porque ella es una mujer que, digamos, une el siglo XIX con el XX, digamos. Ella vivió las 2 guerras, se puede imaginar, la Primera y la Segunda Guerra. Ella vivió todos los cambios hollywoodianos, todos los cambios los inicios de los cambios de las modas. Bueno, en fin, esa fue una gracia de poder conocerla, realmente que... Usted comentaba ahorita de eso de la misa, y me acuerdo que me comentó que, o sea, primero ya se preparaba por 2 horas para la misa. Solo que, o más. Solo que antes de la misa pedía confesión, ¿no? Ah, verdad, es verdad. Y es muy bonito porque el obispo, cuando el doctor Plinio llegaba y le decía muy educadamente, Monseñor, mi mamá está pidiendo si la puede confesar, ¿usted cree que se podría? Y el obispo decía, pobrecita, ella no tiene materia de confesión. Dicho por un obispo, o sea, impresiona, porque alguien que no tiene materia para confesar, o sea, no tiene pecados, pues, no tiene pecados mortales, que es la materia propiamente del sacramento. Y que lo diga un obispo, pues, es mucho decir, digamos. Y también usted me mencionaba que a veces hacía una acción de gracias de más de media hora. Por ejemplo, cuando iba, y es una cosa muy interesante, es la relación de ella también con el Sagrado Corazón de Jesús. Impresionante, una relación íntima, mística. El otro día decía que yo no creo que ella haya tenido comunicaciones. No se sabe, concretamente no se sabe porque ella se llevó a la tumba, el misterio, el secreto, pero que tenía una relación tan íntima cuando ella iba a la iglesia de los salesianos, era del Sagrado Corazón de Jesús, quedaba cerca de la casa. Iban a misa los domingos y ella se quedaba rezando frente al Sagrado Corazón de Jesús, hacía una acción de gracias en mismo las misas en la casa, media hora de acción de gracias, o sea, un misticismo, un espíritu de oración, un recogimiento, una profundidad de relacionamiento con las cosas del cielo que uno dice que impresionante. Pero cuando se quedaba, iba con el papá, el doctor Juan Pablo. Iba, y el doctor Juan Pablo terminaba la misa, rezaba sus oraciones, comulgaba, obviamente, y salía. Y ahí se quedaba conversando con un sacerdote, Falconi, creo que se llamaba, salesiano, que iba a conversar con la gente en las puertas. Eran otros tiempos, otros ritmos de vida. Y decía el esposo, decía el papá del doctor, esta señora no sale más, se queda con el Sagrado Corazón, no sale más. Se quedaba un montón de tiempo rezando frente al Sagrado Corazón, la imagen que tenía la iglesia. Pero ya en la casa tenía un busto y tenía una imagencita también en el cuarto del Sagrado Corazón. Y ese relacionamiento con el Sagrado Corazón marca mucho el alma de ella.
Sí. El alma de ella, digamos que es un alma de darse caridad. a los otros, Exacto, sí. de ayudar a los otros, de acompañar a los otros, de recibir ingratitudes, Sufrir con los sufrir otros. con los otros. Por eso, digamos, muchas veces uno pide, bueno, un milagro que Doña Lucilia, y los hay, bueno, hay cientos de milagros que están, es enorme la cantidad de Sí, milagros que es se impresionante. obtienen Cada día uno. con Doña Lucilia, que no está canonizada, o sea, que impresionante. Uno digamos, ve un lado de ella de marcar también en las necesidades espirituales. ¿Cuántos dramas espirituales vive cada uno de nosotros? Claro. Un drama de yo caminar rumbo a la santidad, que tengo mi defecto, que tengo mi dificultad, que tengo que mejorar. Pues yo tengo un problema en la rodilla, Magaludo, pida el problema de la rodilla que va a conseguirlo, ciertamente. Si tiene fe, va a conseguirlo. Pero hay cosas muy profundas que van relacionadas con esa influencia que ella tiene, que yo la sentí personalmente. Sí. Y la vi. Pues yo decía, O sea, esta señora... Usted hablaba de la mirada propiamente, que fue de las cosas que más le impactó, Sí, ¿no? exactamente. Una mirada que transmitía dulzura, transmitía paz, y que la impresión que da cuando usted lo cuenta, cada vez que usted lo cuenta, como si la estuviese viendo en ese momento. No, y después ella tenía una influencia más por la mirada, que el otro pibe comenta, el otro pibe que dice que ella tenía los ojos, yo no me puedo recordar eso, que era color un castaño, ¿no? Un Que castaño no oscuro. es ni lindo ni feo, no esos ojos que dice que foco, pero dice que esos ojos castaños, cuando tenía que llamarle la atención, cuando era menino, hacía una cosa que decía, o en enseñanza, como que se ponían más luminosos. O cuando tenía que a ser más, digamos, más dada con una persona, como que cambiaba la luminosidad de su mirada en el transmitir su bondad. Porque ella, el otro pibe decía, me acuerdo, que ella transmitía más por la mirada y su presencia que por la palabra. Porque ella era una mujer que, por ejemplo, contaba historias, el otro pibe siempre cuenta, con una contadora de historias, ella era lectora de historias, pero historias y cuentos. Y cuando eran niños, contaba los cuentos, Gato con Bota, qué tiempos diferentes, hermano, qué tiempo, el Gato con Bota, que la Cenicienta, que los mosqueteros, qué sé yo qué más. O sea, era otro mundo, otra cosa, otro convivio, otro sistema de... Y ella, los detalles que ponía, al otro pibe lo dejaban impresionado. No, y cuentan que no solo él, sino que todos los sobrinos, todos los primos se juntaban para escuchar las historias de tía Lucilia, ¿no? Como le decían a los sobrinos, tía Lucilia, porque era algo impresionante y que todos esperaban ese momento de la noche cuando se reunían para escucharla contar alguna historia, ¿no? Que ve cómo es importante, me viene ahora a la cabeza, yo siempre me río cuando digo en los sermones, me vino a la cabeza, como diciendo, ¿quién me contó? ¿Por qué me vino a la memoria? Ella, el lado de ella de cambiar los temperamentos, de suavizar los temperamentos. Después, cuando toquemos el tema de las idas al cementerio, pero vale la pena ponerlo aquí, de que ella, por ejemplo, tenía un sobrino que era sordomudo, el pobre chico, y que le consiguieron hacer que hable, pero hablaba pegando gritos como no se oía, el límite del volumen, y llegaba un momento que todo el mundo quedaba harta, cansados de él, pobrecito, que se comprende, los otros, pero falta de... Y que vaya con Lucilia. Y doña Lucilia como que le hablaba, lo escuchaba, pero esa influencia de suavizar los temperamentos. Y hay un papel, por ejemplo, que uno también ve, que me parece importante, porque el doctor Pino una vez comentó, yo me imagino el reino de María, el reino de Nuestra Señora, el reino del Espíritu Santo, una sociedad, según la prometida por Nuestra Señora en Fátima, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, lleno de Lucilias caminando por la calle. ¿Qué quiere decir lleno de Lucilias? Porque de mujeres, y por tanto hombres también, obviamente, se entienda, mujeres con un temperamento de darse a los otros, llenos de caridad, llenos de sufrimiento, y marcando con su virtud, con el testimonio. Porque muchas veces nosotros creemos, y mismo para los niños y las niñas de hoy, tan difíciles de gobernar, digamos, de que no los ve irrequietos y que no prestan atención, que uno dice la cosa, que le pasa a este chico, a estos chicos, a esta chica, a todos, ¿qué les pasa? Porque están completamente perturbados, vamos a decir, para digamos, sintetizar, por la tecnología. La tecnología produce un dislocamiento de relacionamiento humano. Y doña Lucila es lo contrario, porque ella, por ejemplo, ese aislamiento, es una mujer sufridora, que tenía, digamos, un toque de tristeza, pero sin melancolía, se podría decir, sin aflicción.
toque de tristeza porque ella veía un futuro sombrío. Ella veía que las cosas iban cambiando y que la gente se iba adaptando y ella no se podía adaptar porque ella es mujer católica, no puede aceptar eso. Y eso fue lo que dio lugar a que ella la fue aislando, la fueron aislando hasta el aislamiento total. Total. Sí. Imagínense una mujer de altísimo nivel social de la ciudad de São Paulo, que es una ciudad importantísima en Brasil, era y lo es históricamente, era y lo es también hoy en día, con una ciudad económica gigantesca, ella completamente puesta de lado, pero en esa tristeza de ver qué será el futuro, qué será de eso, pero como tiene un don de Dios para los días de hoy. Uno ve que ella fue entrando en escena. ¿Cómo fue entrando en escena ella? Uno dice, qué cosa curiosa. Claro. ¿Cómo fue entrando en escena? Porque por un hecho tan simple, ella falleció el 21 de abril de 1968. Y el doctor Plío no hizo nada, digamos, no hizo nada en el sentido de incentivar, a tal punto que el doctor Pío no iba al cementerio para no hacer onda, como diría. Nada. Pero una vez... Porque claro, el doctor Plinio, él veía, digamos, la santidad de su mamá, pero él no la promovía de ninguna manera. Nunca la promovió. Pero, digamos, las personas que tomaban contacto con ella se daban cuenta inmediatamente de que era una señora fuera de lo común. Yo lo vi. Si yo quedé marcado, si yo hice cuestión de tener este cuadro y estoy marcado, para mí la fisonomía de doña Lucilia. Cada vez a la noche, cuando veo el cuadro, sale María, doña Lucilia, sale María. No me responde doña Lucilia. Digamos, desde el cielo me responderá, pero como que un relacionamiento. O sea, ¿por qué? Porque ella, en sus sufrimientos, en su integridad, ante un mundo cambiante, de entrechoques, de mentalidad hollywoodiana, de cambios de vestimenta, de cambios de actitudes, de cambios de relacionamiento humano, de cambio de educación. Por ejemplo, ella era una mujer recogida, religiosa, pero mujer ocupada, una señora de la casa, ocupada en las cosas de la casa. Por ejemplo, si veía un florero que tenía una flor marchita, le decía a la empleada, por favor, no le decía, saquen la flor marchita, digamos, fulana, ¿me puede hacer el favor? Porque mire, ese florero está con una flor así, saque esa flor y bueno, tírela en tal lugar y así y acomode un poquito el florero. O sea, todo un trato, un sistema de vida, un sistema de preocuparse por los otros, de considerar a los otros, que se acabó. Estamos en la barbarie, querido hermano, estamos en tiempos de barbarie. Uno ve, dice, por eso el papel de influenciar en el temperamento de las gentes, no solo pidan, queridos hermanos, pidan por lo que necesiten, enfermos, fallecidos, enfermos de todo tipo. Si hemos conocido casos de enfermos con cáncer que se curaron o con enfermedades molestas, problemas económicos, problemas familiares, pidan. Pero que nosotros tenemos que verla también por ese lado de una marcadora, una influenciadora, una mujer que como una flor que quedó viva de la cristiandad, de los tiempos idos en que la fe católica marcaba los ambientes, de que el trato, etcétera, la devoción, el recogimiento. Padre, y sabe que una cosa muy importante y que me viene a la mente ahora que usted está contando todo esto, es que, digamos, humanamente hablando, ¿qué hizo doña Lucilia? O sea, no escribió libros, no salía a predicar, no, digamos, era una ama de casa, como usted decía. Entre tanto, ¿por qué se volvió tan famosa? ¿Por qué todo el mundo, esperamos que todo el mundo en breve la conozca, literalmente todo el mundo, sí, pero claro. Me refiero, ¿por qué toda esta onda de pedirle, de acercarse, de querer conocer de ella? Y es porque ella, más que hacer, ella era. Era, exactamente. O sea, nosotros tenemos que ser así. No, más que hacer, nosotros tenemos que ser. El testimonio. Exactamente, el testimonio. Y padre, nuestros fieles seguidores pues ya han escuchado hablar muchísimo de doña Lucilia. Hemos hecho programas donde hemos contado la cantidad de milagros que ha estado haciendo, que hace. Ya son centenas de milagros que están registrados y todo. Sí. Pero muchos quizás todavía no la conocen propiamente. Entonces, ahora que se nos fue el tiempo de la primera parte, no sé qué le parece, padre, si en la segunda parte la dedicamos propiamente a contarles a todos ustedes cómo era ella. O sea, no solo quién era, sino cómo era. Profundizar un poco su personalidad. Porque uno dice, bueno, si es una ama de casa,
¿Por qué van a canonizarlo? ¿Cuál es la materia que hay para canonizarla? Es una pregunta que no se levanta. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que tuvo doña Lucía? Es la pregunta que se hizo cuando le mostraron, le levantaron el tema a un gran teólogo fallecido, el padre Antonio Rollo Marín, dominicano, en que un gran predicador, un gran escritor, un hombre de una profundidad teológica. Y, bueno, ¿pero cómo es? Entonces, eso lo vamos a responder bueno. en nuestra segunda parte. Perfecto. Así que no se despeguen, ya regresamos. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y en la primera parte de este programa, nuestro invitado especial, el Padre Fernando, nos contó un poco de cómo fue que él conoció a doña Lucilia. ¿Quién fue doña Lucilia? Pues doña Lucilia, ella fue la madre del doctor Plinio Correa de Oliveira, quien a su vez fue el inspirador de los Heraldos del Evangelio, el maestro de nuestro fundador, Monseñor Juan Clá. Y bueno, en la primera parte dimos un poco de pinceladas de todo, de cómo era doña Lucilia, pero en esta segunda parte vamos a profundizar un poquito más. Ella nació en el siglo XIX y murió en el siglo XX. Y ella tenía toda la forma de ser de su época, de la época del romanticismo, pero podríamos decir, como el padre bien decía en la primera parte, que era la última flor de la cristiandad, ¿no? Ella en sí representaba, por así decir, todas las buenas maneras, todo el deseo de hacer el bien, todo el deseo de darse a los demás. La compostura. Exactamente, la compostura de la cristiandad. Y una cosa muy bonita es que en cierta ocasión, recordando a doña Lucilia, el doctor Plinio se emocionó, lloró, y le preguntaron por qué se había emocionado tanto. Y él decía, no solo es por el hecho de que sea mi mamá, sino que es que doña Lucilia me enseñó a amar a la Santa Iglesia Católica, me enseñó a amar a nuestro Señor Jesucristo, me enseñó a amar a Nuestra Señora. Y que bueno, si los heraldos del Evangelio, todos nosotros también amamos a la Santa Iglesia, amamos a la Eucaristía, amamos a Nuestra Señora, pues ya saben de dónde viene. Viene propiamente podríamos decir que la semilla fue doña Lucilia. Hasta tal punto, me vino a la memoria, ahora que está diciendo eso, que el doctor Plinio comentaba que doña Lucilia, lo primero que les hacía a su hermana, tenía un año más que él, doña Rosende, doña Rosé, y él señalar, aquí está Jesús, antes de que papá y mamá, y decir Jesús antes que papá y mamá, te hubieran dado, su religiosidad era de una profundidad enorme, ¿no? Enorme, impresionante, ¿no? Y bueno, ella murió el 21 de abril de 1968, justamente en el año en que el padre Fernando tuvo la gracia enorme de conocerla. Sí. Y doña Lucilia, por así decir, a lo largo de su vida, ella tuvo una vida muy sufrida, muy puesta de lado por la gente, con muchísimos reveses, pero ella nunca se cansó de hacer el bien. Y el propio doctor Plinio, que la conocía muy bien y sabía pues de toda su santidad y todo, no la promovía mucho, por razones obvias, ¿no? Él no quería, digamos, de ninguna manera forzar una devoción a su madre, pero fue algo que nació naturalmente. Los propios, por así decir, heraldos de aquella época, al conocerla, al tomar contacto, fue naciendo en sus corazones y por haberla conocido, el deseo de comenzarle a pedir cosas, ¿no? Por ejemplo, un hombre clave en eso es Monseñor Juan Clá, nuestro fundador, porque él era joven también en esos tiempos, muy jovencito, tendría 30 años, 29, 30 años, y él lo escalaron para ser de expediente, atender el teléfono y atender las cosas, las personas que llegaban en la casa del doctor Plinio, mientras el doctor Pío estaba en esa situación. El doctor Pío seguía trabajando y actuando, digamos, estaba dificultado de caminar, y él, por eso él quedó muy marcado, si él cuenta que con doña Lucilia, que doña Lucilia lo invitaba, que se va a quedar aquí, ¿quién es ese joven que está ahí? ¿Y por qué? ¿Cómo que venga a tomarte conmigo, ya conmigo? Y ofrecía las galletitas y qué sé yo. O sea, él preocupada con él, porque doña Lucilia no entendía que estaba haciendo la función de expediente, pensaba que estaba esperando
Y Monseñor Juan Clark cuenta una cosa impresionante de cómo el recogimiento de doña Lucilia, Sí. de cómo ella rezaba el rosario. Y ella tenía una hojita que escrita a máquina con las Remington de esas antiguas, que tenía los misterios rosarios, porque hace 92 años que ahora hacen los misterios. Entonces dice que ella agarraba, él le espiaba atrás del visillo había una puerta con vidrios, con telas, con visillos, y la universidad estaba en el otro lado, que le daba el sol de la plaza. Había una plaza, el sol que venía desde afuera, obviamente, y mirando el verde de los árboles de la plaza. Entonces él quedaba mirando y dice que la compostura, la forma de rezar, el recogimiento, el orden. Ella cogía el papelito, leía, lo ponía en su regazo y seguía el misterio. Pues venía, cosas que... Y él quedaba ahí atrás y él quedó muy marcado con la santidad de doña Lucilia. No, es impresionante porque Monseñor Juan, lo que él aprendió con doña Lucilia y solo viéndola, ¿no? Y él tuvo esa gracia inmensa de poder convivir esos últimos años de la vida de ella. Meses. Exactamente, de una forma continua, ¿no? Entonces el Monseñor Juan decía que él, cuando la veía rezar, decía, yo creo que si un ángel rezase, rezaría así. Y le ayudaba a Monseñor Juan a aprender, a rezar como ella rezaba, ¿no? También Monseñor Juan decía que ella siempre se preocupaba más por los demás que por ella misma. O sea, ella con 92 años podría decir, no, yo ya, que la gente se preocupe por mí. Claro. Ella al contrario, lo invitaba a tomar el té, se preocupaba por él, le ofrecía unas galletas. La galletita famosa, la galletita. Era muy, muy curioso porque yo una vez le pedí a Monseñor Juan, en una reunión, le pregunté si podía imitar la voz de doña Lucilia. Y Monseñor Juan imitó la voz de doña Lucilia contándome el hecho de las galletitas, que eran unas galletas que un sobrino de ella, que vivía en otra ciudad que se llama Campinas, cierta vez le trajo esas galletas. Y doña Lucilia, como era súper educada, le agradeció con una notita y comentándole, muchísimas gracias por las galletas, estas galletas han sido las mejores que he probado en mi vida. Entonces el sobrino quedó tan tocado con el agradecimiento que todas las semanas le mandaba galletas. Y cuando alguien llegaba, ella le ofrecía de esas galletas que a ella tanto le habían gustado. Claro, si fuese egoísta, no decían nada de la galleta y no ofrecía otras galletitas comunes. Exacto. Sin embargo, ella daba lo que más le gustaba, lo daba a los otros. A los demás. Eso es impresionante. Después fijarse si la persona estaba leyendo con poca luz para que leyese. O cuando Monseñor Juan le ofrecía una rosa. Él decía que pues muchas veces no tenía dinero, no tenía nada y quería regalarle una rosa. Pasaba por la floristería y solo le alcanzaba para una rosa, ¿no? No para un buqué. Y entre tanto, cuando le regalaba la rosa, ella la tomaba como el mejor de los presentes, como si fuese la rosa más linda del mundo, ¿no? Y la pedía que le trajeran un florerito, la ponía, pasaba el día entero contemplando esa rosa. Si llegaba alguien le mostraba la rosa, comentaba la rosa. Es una característica de darse a los otros. Estamos hablando de dónde está la santidad de ella. Pues dice, no, la santidad es hacer milagros. Vamos despacito. La santidad exige descubrir en la persona cosas que son impresionantes, que no son cosas de la vida común, pues de la vida ordinaria, no hay que confundir, es mucho más profundo, porque es una actitud de alma que ella mantuvo como flor de la cristiandad, flor viva que quedó sin marchitarse de la cristiandad, para como dar continuidad hacia lo que acabo de decir hace un rato, hacia el reino de María. Porque la sociedad auténticamente católica es una sociedad con señoras con actitudes, con compostura, con dedicación, con entrega, con sufrimiento, con tristezas y alegrías en esa línea. Pero que exigen mucho dominio de sí, mucha humildad. Porque si sale el amor propio, la soberbia no se consigue. Quien es soberbio, quien es orgulloso, no le importa nada al prójimo. La pérdida del amor de Dios dio la pérdida del amor al prójimo. ¿No ve cómo ella tenía un amor de Dios? Una entrega a Dios, esa entrega que comentamos al Sagrado Corazón, de por ejemplo que ella rezaba frente al Sagrado Corazón de Jesús, ya tenía un busto, más o menos de esta medida, de alabastro,
Y el Otto Pío a veces cuando la veía, ella rezando, digamos, a esta distancia, rezando. Y a veces tocaba el corazón con las manitos puestas en el corazón, o en los pies del Sagrado Corazón, o los labios puestos en el Sagrado Corazón, pero un montón de tiempo. Y a veces el Otto Pío llegaba en la noche, después de reuniones que tenía, de trabajo, de conferencias que daba, y ella percibía que entraba, no se movía, se quedaba rezando, se quedaba quietita. Dice que muchas veces llegaba y la abrazaba por detrás o le tocaba los hombros, que ella también terminaba su oración. Es el misterioso relacionamiento con el Sagrado Corazón de Jesús. Que el Otto Pío dice, yo no quiero decir que tuvo algo místico, pero yo creo que ella tenía un relacionamiento místico impresionante con el Sagrado Corazón de Jesús. Y padre, usted mencionaba como en qué consiste propiamente la santidad. Y justamente es muy bonito porque a raíz de que tantas personas comenzaron a preguntar hechos de su vida al doctor Plinio, a Monseñor Juan, decidieron incluso hacer un álbum, que bueno, son estos libros que tenemos aquí. Es más profundo. El álbum surge en la cabeza de Monseñor Juan cuando tuve esa entrevista con este sacerdote, el padre Domenico Antonio Rollo Marín. Que fue quien hizo justamente el prefacio. Que después yo traje un y que él comenta justamente la santidad de ella. Él surgió así, porque Monseñor Juan le comentó y tiene una foto de ella. Y ahí le presentó una foto, ciertamente una foto esta. Dice que él cuando lo dijo, ¡qué bondad! ¡Qué bondad! ¡Qué bondad! ¡Qué amor a Dios! Estaba impresionado de ver la foto. Y enseguida, como buen teólogo, esta mujer, y tiene textos de ella. Y Monseñor Juan Clara dice, no, era una ama de casa. Sí tiene las cartas que escribía el doctor Plinio cuando él viajaba. El tiempo del correo, no existía WhatsApp y todas esas historias, o sea, que la gente escribía con la mano y en un papel y con letras bonitas le escribía. Y entonces, cuando él vio eso, cuando él quedó impresionado, dice, no, esto tiene que trabajar en eso, buscar. Y ahí fue Monseñor Juan que comenzó a buscar cosas. Pero ahí le surgió la idea, no, lo que se podía hacer es hacer un álbum. Entonces él hizo un álbum, ¿no? Estos álbumes están agotados, ¿no? Pero por ejemplo, usted ve un álbum que tiene fotos, mira esta foto de Doña Lucilia, ¿no? Y todo con fotos, ilustrado, todo con hechos de diversas cosas, ¿ves? De un álbum pero hermoso, que después se trastocó en digamos, en ser, ¿cómo se llama? En hacer el libro. El álbum fue, de inicio hoy en día es un libro que todo el mundo puede adquirir, es muy bonito y yo vamos a comentar. Incluso aquellos que quieran adquirirlo, aquí abajo tenemos un enlace donde pueden adquirirlo tanto físicamente como digitalmente, claro, aquellos si no que lejos, deseen, no hay ningún problema, así que ya saben. Pero lo más bonito de todo quizás sea ese prefacio y esa declaración de un teólogo de la altura del padre Rollo Marín, ¿no? Un prefacio fue en el 94, el 29 de junio del 94. No vale, todos los prefacios. No, claro que no. Pero impresionante en la cabeza de un teólogo, cómo funciona. El prefacio en que él hace un relato, agarra todo el libro, hace un esquema de todo el libro, un resumen perfecto de los momentos para llegar a una conclusión. Pero bien la conclusión que dice. Entonces va contando, trátase de una auténtica y completísima vida de Doña Lucilia, que puede equipararse a las mejores vidas de los santos aparecidas hasta hoy. Oiga, que la opinión de Rollo Marín, para los que no conocen, es un teólogo fallecido, Dios lo tiene en la gloria ciertamente, de gran santidad, un hombre que predicaba y llenaba la plaza de toros de él predicando. Qué predicador en aquellos tiempos y qué fuego. Y además tiene montones de libros maravillosos que podrán conseguirlos en cualquier librería católica, obviamente, de alto nivel teológico y de cosas sobre el Espíritu Santo, sobre la vida religiosa. Mire, maravilloso. Una opinión que tiene su peso. Y es lo que él le decía, hagan un libro. Ahí fue cuando le llevaban el libro ya hecho, tardaron 5 años por lo menos hacer el libro, recopilar datos, recopilar informaciones y ordenarlos hasta que fue Monseñor Juan Clara que dirigió todo eso, iba encaminando, pero al mismo tiempo usted contaba, por ejemplo, cómo surgió el libro. Antes del libro surgió la devoción.
Y cómo se vivió la devoción es muy pintoresca, porque fue Monseñor Juan a una caravana de difusión. Esto después de la muerte de ella, después obviamente. de la muerte de ella, pocos meses, digamos, 3 meses, digamos, después de la muerte de ella, una caravana de difusión de obras católicas en el norte de Brasil, lejísimo, un clima, en calor, decía que... Y llegaron, llovía y no paraba de llover. ¿Qué vamos a hacer aquí? Encerrados en esta casa, podemos hacer reuniones, podemos rezar rosario, etcétera, pero no. Hasta que en un momento, ¿por qué no hacemos? Fue Monseñor Juan Clas. ¿Por qué no hacemos una promesa? Le pedimos a doña Lucilia, ahí, pum, primer lance fue hecho por Monseñor Juan Clas. ¿Por qué no le pedimos que pare la lluvia? Si para la lluvia, le prometemos ir al túmulo de ella, a la tumba de ella, y rezar un rosario. ¡Pumba! Paró la lluvia inmediatamente. Y ahí volvieron, y ahí como que comenzó uno u otro, voy a pedir otra cosa, y se daban esas, diríamos, caravanas, la palabra de miembros del grupo de aquellos tiempos, que había que ir 10 cuadras al cementerio, 10, 12 cuadras por lo menos, porque el cementerio era enorme, había que caminar al cementerio hasta llegar a la tumba de ella. Y uno iba a la tumba, era un recuadro con tierra y claro, que estaban abajo los lugares para los muertos, para ella estaba aquella fallecida, pero uno iba y se podía quedar 1 hora, 2 horas, rezando el rosario, quieto. Llegaban a poner un banco generalmente no se sentaban, no se quedaban en pie, gente joven se queda en pie, no se muere nadie por eso. Pero a veces personas más grandes que ellos se sentaban y quedaban ahí una paz, paz. Y ahí como que comenzó, y por eso fue que Monseñor Juan Clas le llevó la idea al padre Rollo Marín, diciendo, ¿qué hacemos? Entonces él dice así, mire, precisamente por eso me atrevo a formular muy concretamente una pregunta que se desprende, la pregunta clara y espontánea de la lectura de esta maravillosa obra Vida de doña Lucilia. La pregunta concreta es esta. Él hace 2 preguntas. Dice, ¿fue doña Lucilia una verdadera santa en toda la extensión de la palabra? Una ama de casa, pero sacado de esto aquí, Dice, otra pregunta, ¿sus virtudes cristianas alcanzaron el grado heroico que se requiere indispensablemente para ser alguien reconocido por la Iglesia con una beatificación o canonización? Él responde con una claridad de teólogo. A la vista de los datos rigurosamente históricos que nos ofrece con grande abundancia la biografía que estamos presentando, me atrevo a responder que con un sí rotundo y sin la menor vacilación, que es una mujer santa que practicó las virtudes en grado heroico. Dice, luego, a lo largo, el complicado proceso canónico para la beatificación y canonización de un siervo de Dios exige, en primer lugar, demostrar con pruebas y testimonios absolutamente claros e inequívocos que la persona en cuestión practicó en grado heroico las virtudes cristianas, tanto teologales como morales. Pero también viene el momento de los milagros. Él dice los milagros. El milagro que es el sello del cielo de que esta persona es beato y, por supuesto, será santo en un momento. O sea, hay cualquier cosa, digamos, que fue naciendo naturalmente, como diría, sin la mano del doctor Plinio, como una acción angélica, y la penetración en los corazones del deseo de acercarse, de pedir a doña Lucía, que se va extendiendo, digamos, de que uno la siente como a doña Lucía, como una medianera bien cercana y fuerte frente a Nuestra Señora. Claro. Lo digo porque es una frase muy bonita, que esa fue el doctor Plinio, que él sentía esa respuesta a las almas. Por ejemplo, él veía, no creo que no conté antes, me parece que no conté, veía cuando iba en auto, digamos, cruzaba a la misma hora que justo había gente que estaba caminando para el cementerio un poquito elevado, tenía inclinación, exigía, no era así, pero él veía que la gente que iba, los miembros del grupo que iban caminando al cementerio, pues se veía, eran muchos, 5, 10, 15, 20, eran muchísimos que iban, mucho más de 20. Y los veía que iban como que apesadumbrados, como que cargando problemas, cargando preocupaciones. Pero él veía a los otros que estaban bajando, y los que estaban bajando, así más como si iban a sacar la mochila, más suaves, más distendidos. O sea que, incluso el doctor Plinio llegó a decir que le parecía que era un hospital de almas. Un hospital de almas. ¿Sabe que yo tuve la oportunidad de estar ahí también y de hecho lo sentí? Uno va con problemas, como usted dice, y de repente hay como que uno siente que uno se pone en orden.
No sé, Exactamente. es algo súper bonito. Por eso ese principio, uno cuando escucha la palabra metanoia, que se habla tanto en los tiempos de Adviento, en los tiempos de Cuaresma, el cambio de mentalidad, el cambio de temperamento, porque uno dice, bueno, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar en mi familia, en mi ambiente, en mi relación con mis hermanos, con mi esposa, con mi hijo, con mis compañeros de trabajo, lo que sea, compañeros de estudio. Los temperamentos producen choques. Si hay dos egos, ¡rum!, da cortocircuito. Claro. Pero uno ve como doña Lucilia es un modelo de darse a los otros. En grado heroico. No, en grado heroico. Y hablando de su virtud en grado heroico, padre, me parece que antes de terminar tenemos que hablar de su integridad frente al choque del mundo, ¿no? Recuerdo de haber leído un hecho que contaba Monseñor Juan de cierta vez la empleada le dio una revista para hojear, ¿no? Y era justo una revista del año 68 de todo el movimiento, y salían fotografías del movimiento hippie que había habido en la Sorbonne. Sí, la Revolución de Mayo, la Sorbonne. Exactamente. Y había una joven con una flor pintada en el rostro. Y la reacción de doña Lucía... Ni tatuajes eran todavía. Exactamente. Y dice, pobrecita esta joven, le pintaron una flor en su rostro sin que se diese cuenta. Y ahí la empleada le dijo, no, doña Lucía, eso es moda hoy en día. ¿Moda? Pintarse el rostro es moda. Y ella no entendía, pero justamente por esa... a ella la pusieron de lado toda su vida, justamente por mantener los principios, por mantenerse y la de fiel. la vestimenta. La de la vestimenta. La vestimenta es brava. Porque decía, pobrecita esta chica, que estaría en minifalda. En minifalda, sí, sí. Que la fotografiaron cuando ella estaba cambiándose, arreglándose la ropa. No, doña Lucía, es así la vestimenta. Ella quedó chocada porque ella, como que la providencia se la llevó antes de ver los horrores que vemos hoy en el mundo moderno. Como que misterio, porque era tal integridad que cuando ocurrió el cambio de cabello de las mujeres, ella no quiso aceptar el cambio de cabello. Estoy hablando del inicio de 1900, ¿eh? No, incluso creo que llegaron... Inicio de 1900, del siglo XIX, digamos. Creo que llegaron a decírselo formalmente. Lucía, si tú no cambias tu cabello, tu forma de peinarse, yo les soy honesto, no sé de cómo a cómo, o sea, no sabría decirles cómo era el peinado que le exigían que se hiciese, pero ella notaba que era un peinado que en algo destonaba con toda la tradición, con toda la integridad de la fe y todo, y que ella sentía que el cambiar su forma de peinarse era una forma de abandonar todo eso que ella tenía, ¿no? Y ella dijo que no se iba a cambiar el cabello, y justamente la continuaron dejando de lado justamente por su integridad. La cabeza cuando dices usted, cualquiera podría objetar, y bueno, pero era una esclava de la forma exigida de ser de aquellos tiempos. Y no es así, era una mujer libre. Exacto. Una mujer libre que no tenía pecados, que tenía su compostura, porque la vida tiene que tener una compostura. Claro. Se come con cubierto, no se come con la mano. Hay cosas que son normas humanas, digamos, de seres humanos. Los que caen en la esclavitud del pecado son esos pobres que se dejan llevar por la moda. Exacto. Yo creo que no hay nada que esclavice más que la moda. Nada. No, y la prueba de que no es una esclavitud que lo deja estático y atado a circunstancias es ver la suavidad que tiene ella a los 92 años, que logró tener, y en fotos a través de los años te ves esa suavidad, que no tenía melancolía, tenía una tristeza de fondo, pero de ver de lo sombrío del futuro del mundo. Claro. Pero no había ese lado de que queda tenso, ¿no? Una suavidad de vida, entrega, pero está basado en amar a los otros y darse a los otros, ese preocuparse por los otros, el darse a los otros, el otro está antes que yo, el yo puesto de lado, es una de las características muy bonitas que marcan lo que dice es la vida de una santa de alto nivel, no una santa de nivel común, sino de alto nivel. Una vez el doctor Plinio llegó a comentar que si ella hubiese sido millonaria, se hubiese quedado pobre rápidamente de tanta caridad que ella hubiese hecho sin pensar en sí, ¿no?
ese hecho famoso de esa mujer que el abuelo la recibió a una mujer que tenía problemas en la casa y qué sé yo, y ella era la que cuidaba de ella. Entonces le dije, Lucilia, no sea tonta, que esa mujer, vas a ver, cuando se vaya no te va a dar ni las gracias. En cambio a mí, que yo hablo con ella, hago chistes con ella, vas a ver que me agradece. A vos no te va a agradecer nada. Y así fue. Cuando se fue, digo, Lucilia, gracias. Y a la otra, y a la otra la saludó. Entonces, viste, yo te dije, no importa, el bien está hecho. Ella tenía una visión de amor de Dios y de darse a los otros a través del amor de Dios, impresionante. Y ahí se relaciona la intimidad de ella con el Sagrado Corazón de Jesús. Serían temas tan maravillosos de profundizar que en la espiritualidad luciliana, podríamos, de Doña Lucilia, ¿no? Que marca un tipo de espiritualidad rumbo a una sociedad deseada por Dios, y que es lo contrario de lo que estamos viviendo, desde el caos de la falta de caridad, de la falta de darse uno a los otros, de comprensión de amor a Dios, en fondo, ¿no? Bueno, incluso, padre, quizás para ir ya terminando, recuerdo que ella definía vivir, de la siguiente manera. Ella decía, ¿vivir qué es vivir? Vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien. Y es una definición, si usted se pone a analizarla, altamente teológica, salida de los labios de un ama de casa, ¿no? Que incluso podríamos decir que la Santísima Trinidad es eso, es vivir, estar juntos, mirarse y quererse bien, ¿no? Y te ve cómo el mundo moderno le falta logró que no se viva, que no se miren y que no se quieran bien. Porque si usted cuántas veces ve lugares de reírse a veces en restaurantes, están un matrimonio o dos amigos o novios y cada uno con un celular y no se están mirando, no se miran más, la gente se mira más y ha perdido esa maravilla que es el estar juntos, mirarse y quererse bien. Qué bonita definición, ¿no? Bueno, y el quererse bien prácticamente está extinto hoy en día. Sí, porque se ha perdido el amor de Dios, se perdió el amor al prójimo, es terrible. A veces uno toma una actitud básica con alguien y las personas Quedan sorprendidos. Sí. ¿Dónde salió Marciano? Sí, es impresionante. Pero bueno, padre, antes de nada, de terminar, agradecer a doña Lucilia, sí, claro. Porque de hecho un secreto de este canal es que somos muy devotos de ella. Y antes de todas las grabaciones... El cuadro no se lo dejo, me lo llevo el cuadro. Antes de todas las misas, antes de las ediciones de cualquier podcast, antes todo el detrás de cámaras, siempre le pedimos y nos encomendamos a doña Lucilia que nos ayude a poder hacer el bien a los demás. Sí, claro que sí. Así que bueno, agradecerle a ella porque claro es la que ha llevado a este canal a tener tanto éxito. Y también porque nos ha ayudado muchísimo a perseverar. Yo creo que usted también puede ser testigo de eso. Pero claro que sí, claro que sí. Y padre, no sé si usted quiere, pues ya para concluir, decirnos algo a modo de conclusión y darnos pues su bendición sacerdotal. Creo que nosotros, doña Lucilia, ¿qué nos diría doña Lucilia? Que tengamos confianza a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestro temperamento que sea violento, poco caritativo, a pesar de eso, es sentirse amado. Es un punto muy importante. Sentirse amado por Nuestra Señora, sentirse amado por Jesús nuestro Señor, obviamente. Pero en esa cercanía, como que doña Lucilia es una larga mano de Nuestra Señora que dice, acércate a mí, no te preocupes, no mires tus pecados, acércate a mí, confía en mí como madre, así como yo confío, porque ella es devotísima de Nuestra Señora, de María Auxiliadora y de Nuestra Señora, Sagrado Corazón y Nuestra Señora, y de Nuestro Ya de las Gracias, acercarse, sentirse querido y sentirse agarrado por Nuestra Señora. Porque el demonio lo que quiere es que uno se desencante, se desilusione, pierda la confianza. El pecado, el objetivo final es que pierda la confianza, para que después ya entrega su corazón al mal, al demonio, podríamos decir. Gran confianza en esta intercesión de doña Lucilia, que nos lleva siempre a Nuestra Señora, y Nuestra Señora nos lleva a Jesús nuestro Señor. ¿Está? Sí, Señor. ¿Y qué hacemos? Damos la bendición. Por favor, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, vuestras familias, y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.